Bien, hermanos, vamos ahora a leer la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 21. Efesios 5, 21, dice así la palabra del Señor: sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Permitidme, hermanos, una pregunta, comenzar por una pregunta. ¿Puede ser una persona guiada por el Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo, si muestra un comportamiento que califica la palabra de Dios como necio? ¿No? ¿Verdad que no? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se le llama en Isaías capítulo 11, versículo 3, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bien, pues hermanos, por así decirlo, estamos aquí viendo esta relación con el versículo 19-20 que vimos la semana anterior, ¿no? O 18, mejor dicho. Porque, a ver, en el versículo 18 estuvimos viendo este mandamiento a ser llenos del Espíritu Santo. La semana anterior, en el versículo 19 y 20, estuvimos viendo el canto de los salmos, que era el medio, uno de los medios principales para poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son cantos espirituales, son cantos dados por el Espíritu Santo, las palabras mismas. Entonces, de esta manera podemos ser llenos del Espíritu. Y bien, pues entonces, fijémonos ahora que están todos estos verbos, digamos, de la misma manera. En el versículo dice 19, hablando, cantando, alabando, y versículo 20, dando gracias siempre a Dios y Padre. Entonces, bueno, aquí en el versículo 21 es sometiéndoos, ¿no? Es la misma forma. En la Reina Valera del 60, tal vez algunos lo tenéis en la mano, lo estáis viendo, está como un mandamiento. Someteos, creo que dice, ¿no? Y está además un punto como si fuera un párrafo aparte. Pero vemos aquí, está en la misma forma, entonces es juntamente con todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, no se puede decir que el someterse a los unos a los otros sea, como el canto de los salmos, la manera para ser lleno del Espíritu Santo, pero sí que se puede decir que esto, el someterse los unos a los otros, es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, de ser guiado por el Espíritu Santo. Bien, pues entonces, ¿de qué manera hemos de entender y aplicar y vivir este mandamiento? Porque, bueno, aunque sí esté de esta forma, en realidad es un mandamiento, ¿no? A que nos sometamos los unos a los otros. Pues este mandamiento se puede ver de dos maneras distintas, pero que no se contradicen la una de la otra. Las dos se han de ver al mismo tiempo. La primera la podríamos decir, pues, en el sentido de la humildad mutua, sometiéndoos los unos a los otros. Es decir, yo me someto a ti y tú te sometes a mí, o todos nos sometemos a todos. Esto significa, por lo tanto, que no se ha de pretender entonces uno imponerse a los demás como superior o como el primero, Diótrefes, por ejemplo. No sé si en segunda o tercera de Juan, ¿no? Que dice, buscaba la primacía. Esto es lo que directamente ocurre en el mundo. Esto es lo que el mundo considera como un buen líder, ¿no? Manera de líder, ¿no? ¿Cómo? Pues imponerse de esa manera a los demás. Pero está claro que no entre los cristianos, no entre la iglesia, hay unos valores distintos. Por las palabras del Señor Jesucristo mismo. Vemos a los hijos de Zebedeo, ¿no? Pues tenían una ambición particular, y leemos en Mateo capítulo 20, los versículos 25 al 28. Mateo 20, versículos 25 al 28. A la demanda de la madre de estos hijos, ¿no? De que uno se siente a su derecha y otro a su izquierda, pues le dice, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes
ejercen sobre ellos potestad, pero entre vosotros no será así, porque el que quiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida, dice, en rescate por muchos. En Mateo 18, dos capítulos antes, en el versículo 1, también pues le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la respuesta del Señor en el versículo 4, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Esto mismo también vemos este ejemplo en Juan capítulo 13. Allí pues el Señor Jesús hizo el lavamiento de los pies de sus discípulos. Esto es una tarea evidentemente sumamente desagradable y sumamente también humillante. Era una tarea de siervos, pero se nos dice que el Señor Jesús tomó la toalla, lo que sea, y se lo ciñó y se puso a lavar los pies a sus discípulos. En Juan capítulo 13 vemos esto. Y también la respuesta de Pedro. Juan 13, versículo 5, puso agua en el librillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y en el versículo 8, la respuesta de Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y la respuesta de Jesús después, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo, porque esa era la parte del Señor Jesús. La parte del Señor Jesús era la de tomar la forma de siervo. La parte del Señor Jesús era no ser servido, sino servir. Entonces vemos, esto es una parte muy importante también de la enseñanza del Señor Jesús en los evangelios, y por lo tanto, no puede ser de otra manera, también está recogida de manera importante por los apóstoles. El apóstol Pablo mismo en Romanos 12, versículo 10, Romanos 12, 10. Y allá leemos, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, dándoos preferencia con honra los unos a los otros. O también en Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Filipenses 2, 3, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O también Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 5. Primera de Pedro 5, 5. Y leemos, igualmente, jóvenes, estaos sujetos a los ancianos y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la misma carta a los Efesios, el apóstol Pablo, y con esto acabamos, es lo que dice aquí en Efesios capítulo 4 y versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y vemos, dice, con toda humildad y mansedumbre, y esto sin duda es el eco de las palabras de Jesús en Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol, pues, con toda humildad y mansedumbre. Entonces vemos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios, de ser mansos, de ser humildes, de preferir en honra a los demás, de humillarse unos a otros, etcétera, etcétera. Y esto, hay que decirlo, de ser manso y humilde de esta manera, esta demostración de humildad, se podría decir que esto no es un lenguaje como de ley, por así decirlo, si me permitís la expresión. Ley en el sentido de que es algo que nosotros podemos dar, que es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. No es aquello de que nosotros está a nuestro alcance por cómo somos, tener esta actitud, como si es algo que estuviera en nosotros, ¿no? Precisamente todo lo contrario. Precisamente todo lo contrario. Todos nosotros, por naturaleza, no somos ni mansos
ni humildes. Todos nosotros, por naturaleza, no somos nada parecido a manso y humilde. En nuestro interior lo que hay es la semilla de la arrogancia y la semilla de la altivez y de la soberbia. Y esto es lo que somos. No nos sale a nosotros naturalmente la humildad, a no ser que nos salga una humildad fingida, una humildad falsa. Pero eso incluso, esa humildad falsa, es para ser más que los demás, para ser más espiritual. No es verdadero. Entonces, decimos, no es en este sentido el lenguaje de ley, aunque por supuesto estamos obligados a hacerlo, pero no es algo que sale de nosotros naturalmente. Entonces, ¿de qué lenguaje estamos hablando? Del lenguaje de la gracia. Es solo por la gracia de Dios, es solamente por la gracia de Cristo que se puede generar en el interior de nuestro corazón este tipo de actitud, este tipo de sentimiento, se podría decir, o de comportamiento. Una verdadera humildad, una verdadera mansedumbre. Porque uno entonces se ve y se sabe que es que un pecador y que él por sí mismo no tiene ningún tipo de esperanza delante de Dios, que él ha transgredido todos los mandamientos de la ley de Dios de una manera y de otra, y esto cada día, y que entonces solamente merece en justicia un solo veredicto de parte del Señor, que es culpable y solamente merece, por lo tanto, ser rechazado por el Señor y estar pues condenado en el infierno, y eso no para un día ni dos, sino para siempre, para toda la eternidad. Entonces, cuando se sabe esto y cuando se sabe que el Señor nos perdona por gracia, por los méritos de Cristo, esto es lo que engendra en nosotros una verdadera humildad y una verdadera mansedumbre, porque no podemos reclamar nada como si nosotros tuviéramos algún derecho innato. No. Entonces, esto es lo que nos hace verdaderamente mansos y humildes. Y es de esta manera, por lo tanto, que con esta actitud, pues en la iglesia, entre los hermanos, nos sometemos los unos a los otros. Bien, pues este sería, decimos, el primero de los sentidos, pero decimos que hay también otro sentido más. Esto de someterse los unos a los otros, que seguramente también está más en línea con el contexto de este versículo. ¿Por qué? Pues porque vemos, dice, sometiendo los unos a los otros en el temor de Dios, ¿sí? Y a continuación, ¿qué leemos? Versículo 22, las casadas, dice, estén sujetas a sus maridos como el Señor. Y en el versículo 24 lo dice en relación a la iglesia. Así que la iglesia esté sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Bueno, aunque en la traducción varíe, en el versículo 21 someterse y aquí es estar sujeto, en el original es la misma palabra. Es la misma palabra en el versículo 21 que en el versículo 22 y en el versículo 24. Entonces, ¿esto qué significaría? Que esto es que después de decir en el versículo 21, sometiéndoos los unos a los otros en el temor del Señor, es como si se estuviera tirando del hilo, ¿verdad? Se estuviera tirando del hilo de cómo llevar a cabo esto de someterse los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Cómo llevarlo a cabo? Y entonces, pues, además de la manera que ya hemos visto, que es una manera general en las Escrituras, es una manera general en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en las epístolas de los apóstoles, además de esto, además de esta sumisión mutua, además de esta humildad, etcétera, etcétera, esta mansedumbre, de no buscar aquí la primacía, de servir, de etcétera, además de todo esto, pues el sometimiento mutuo se ha de hacer también conforme a la posición de autoridad que cada uno tiene en esta vida, observándolo y respetándolo. Hay una posición de autoridad en esta vida. Fijémonos que esto es algo ineludible y esto nos afecta a todos de una manera o de otra, en un sentido o en otro. Todos somos, o bien somos padres, o bien somos hijos, ¿no? O también puede ser que somos a la vez padres e hijos, ¿no? Al mismo tiempo, pero si es así el caso, pues nuestros padres ya son muy mayores y ya no son la misma autoridad de cuando nosotros éramos niños. Los amamos y los respetamos, sí,
pero no son la misma autoridad que cuando nosotros éramos niños o jóvenes, etcétera, ¿verdad? Pero somos también esposa o marido, o somos también amos en el sentido a lo mejor de tener un negocio, o somos empleados, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra, cada uno tiene una posición en esta vida. Y esto es así porque Dios ha creado la vida de esta manera, con esta forma, con esta, digamos, estructura, con este esqueleto. No se puede esto evitar. Siempre se dan relaciones de autoridad entre unos y otros, ya sea por la creación, ¿no? Por ejemplo, marido y mujer, los padres y los hijos, ya sea también en el terreno de la gracia. Por ejemplo, pues los oficiales y los que no lo son, ¿no? Sea como sea, siempre vamos a encontrar pues estas posiciones de autoridad que o bien somos autoridad, o bien lo llegaremos a ser, o bien estamos bajo autoridad. Bien, pues entonces, fijémonos, esto ha sido algo querido por el Señor. Esto es una obra del Señor. Esto no es ninguna perversión de la vida, sino que es algo, como decía, o bien de la creación, hombre, mujer, padre, hijo, o bien de la caída, que es, por ejemplo, los gobiernos civiles, los magistrados y también el pueblo, los gobernados, gobernantes gobernados, o incluso también en el campo de la gracia, en la iglesia, entre los oficiales, los dirigentes y los que no lo son. Y fijémonos en que aquel que detenta autoridad, no por eso se está de manera automática infringiendo lo que hemos visto antes, de ponerse a servir. Se nos dice el ejemplo, vamos a buscar un ejemplo, de Moisés, que él era el hombre más manso que había sobre la tierra. Ahora no sé exactamente el pasaje de memoria, pero seguro que también lo conocéis vosotros. Moisés era el personaje más manso que había sobre la tierra, ¿verdad? Pero a nadie se le puede pasar ni negar que él era autoridad sobre el pueblo y ejercía como autoridad en el pueblo. Y juzgaba al pueblo también de parte del Señor y traía la palabra también de parte del Señor al pueblo. Entonces vemos, están estas distintas autoridades, a todas ellas se les aplica lo que leemos en Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Todas las autoridades que verdaderamente hay han sido puestas por Dios. Y nos dice, sométase cada uno. Es la misma palabra, tanto en el original como en la traducción. La misma palabra. Entonces vemos que esto es así. Y que el deber también de los que no son autoridad es someterse también a los que son autoridad. Y esto mismo por el Señor Jesucristo también hizo este ejemplo. En Lucas capítulo 2 y versículo 51, allá leemos que Él, que era, sabemos, el Hijo eterno de Dios, el Hijo unigénito, pues entonces que leemos en Lucas capítulo 2 y versículo 51, descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. No se nos dice, ni siquiera podemos nosotros concebir que Jesús dijera a José, mira, tú no eres ni siquiera mi padre, tú no tienes aquí ningún derecho sobre mí. ¿A que no? Eso no se nos pasa por la cabeza. Estaba sujeto a ellos, tanto a José como a María, que era pues realmente su madre. Y él se sometió a sus padres. ¿Por qué? Porque en su humanidad eran autoridad humanamente sobre él. Por supuesto, no estamos aquí hablando de su divinidad, su naturaleza divina, etcétera, etcétera. Pero humanamente era así. Y él lo hizo. Entonces vemos también, bueno, hay otros usos de la palabra, pero por resumir, podemos leer acerca de los siervos de Dios en Primera de Corintios, versículo 16. Capítulo 16 y versículo 16. Primera de Corintios 16, 16. Dice, vamos a leer el versículo 15. Os ruego, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, los cuales son las primicias de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos, siervos de Dios, primicias de Acaya. Dice, y vosotros os sujetéis a los tales. Os sujetéis, y a todo el que ayuda y trabaja, y que sirve en el Señor.
sujetarse, pues. Es también lo que vemos en Hebreos capítulo 13 y versículo 17, cuando dice: obedeced a los que os dirigen y sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos. Bueno, es una palabra muy parecida, no exactamente igual, pero sí que es muy parecida de la misma familia. Sujetaos también a los que os dirijan en el Señor. Entonces hay que someterse, vemos, es, en el español incluso, es meterse debajo, ponerse voluntariamente debajo de alguien, ponerse debajo de la autoridad de aquel que tiene autoridad. Lo contrario que es quererse poner por encima, eso es rebeldía. Y esa rebeldía es, entonces, vemos una transgresión de la voluntad del Señor, por lo tanto, es pecado. En el fondo, todas estas relaciones de autoridad y de sumisión están englobadas en el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Todas estas relaciones de autoridad y de sometimiento, que bueno, pues lo estuvimos viendo en detalle en su día en los estudios del Catecismo Mayor, están disponibles en internet, se puede ver esto pues para repasarlo y para ver el contenido tan importante y tan profundo de este mandamiento, como de todos los mandamientos de la ley del Señor. Entonces engloba todas las posiciones de autoridad en la que podamos estar en la vida, y que entonces, como vemos aquí en Efesios, a nosotros se nos dice, lo tenemos que hacer en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. También estuvimos viendo en su día, vemos la serie del temor de Dios, la serie del temor del Señor. Y la rebeldía, por lo tanto, el no sujetarse a las autoridades, es una transgresión, un pecado, y por lo tanto no muestra el temor de Dios. No es un comportamiento guiado por el temor de Dios. Porque el temor de Dios lo que tiene es horror al pecado, y lo que hace es huir del pecado. Y entonces, realmente aquel que está haciéndolo, pues no tiene ese temor del Señor. Bien, pues entonces estas serían las dos maneras de entender y de cumplir este mandamiento. En cuanto a este último, vemos en la Iglesia no se anula estas relaciones de autoridad. Muchas veces, ya lo estaremos viendo las semanas siguientes, se sacan de contexto, se malinterpretan la palabra, por ejemplo, que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, ¿no? Siervo, ni amo, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, por supuesto, en el sentido de que todos somos uno en Cristo, pero esto no quita las relaciones de autoridad que están impuestas sobre nosotros. Hay mucho de influencia del mundo, de la mentalidad del mundo, la influencia de la Revolución Francesa con sus ideas, ¿no? La libertad, igualdad, la libertad, fraternidad y la igualdad, ¿no? El igualitarismo. La idea de que al final, pues todos somos iguales, ¿no? Le cortaron la cabeza al rey y entonces, pues todos somos iguales. Todos estamos en un mismo grado de autoridad, es decir, que nadie tiene ninguna, y toda autoridad es del Estado o de la República, ¿no? Es así como funcionan las cosas. Y entonces ellos tratan a todo el mundo, a todos los ciudadanos, como niños pequeños. Niños pequeños, todos son niños pequeños. Los padres son los hijos, los padres son los niños mayores, los hijos son los niños pequeños. No reconocen ningún tipo de autoridad que no sea el Estado. Esta es, digamos, la manera de pensar que se nos ha transmitido desde hace pues tantos años, ¿verdad? Y además está la manera de pensar también a la, comillas, anabaptista, en el sentido de que también todos somos iguales. Todos somos iguales dentro de la Iglesia. Y que, bueno, pues entonces no hay ninguna distinción por dones ni por oficio. De hecho, pues no hay ningún oficio, según la manera anabaptista. Es un igualitarismo absoluto. Esto es lo que ha habido también en la cultura en las últimas décadas con los hippies.
Los hippies que eran, pues igualitarismo absoluto, en la sociedad también. Y a eso pues también nos puede a nosotros influir en nuestra manera de ver la vida y nuestra manera también de ver la iglesia y de vivir en iglesia. Y hacer todo esto, como decíamos, hacer todo esto es una muestra de, se está mostrando que uno no es llevado por el Espíritu Santo, ni uno es guiado por el Espíritu Santo, ni se es más espiritual por intentar acabar con las autoridades en la sociedad o en la iglesia al grito de que todos somos iguales. La influencia que hay en el mundo es el igualitarismo. El igualitarismo que hay en la Biblia es que todos somos igualmente salvos por Jesucristo. Todos igualmente salvos por Jesucristo, igualmente salvos por la fe en Él. Todos somos igualmente pecadores y solamente hay un camino de salvación para todos. En eso somos iguales, pero hay unas estructuras de autoridad en la familia, en la iglesia y en la sociedad que se tienen que mantener. Porque esto lo hizo Jesús mismo. Él no tenía esa necesidad también de ponerse a servir a los discípulos también, como hemos visto, en humildad, pero también de esa manera especial a sus propios padres. Y de esa manera Él mostró lo que habíamos leído al principio, en Isaías capítulo 11 y versículo 3, porque de hecho es una profecía directamente de Él. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pues hermanos, en los mensajes siguientes vamos a estar viendo más en detalle acerca de estas relaciones y quiera, por lo tanto, que esto sea el medio también por el cual el Señor nos esté dando más y más de este espíritu de sabiduría y de temor del Señor para cumplir pues la voluntad del Señor en todo. Que así sea. El Señor bendiga a su santa palabra en nuestras almas. Amén.